Vieja, ni pienses en venir aquí. No te necesito. Vete a morir de vieja sola. Cuando leí esas palabras en la pantalla de mi celular la noche del 22 de diciembre, sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho con sus propias manos. Estaba en la cocina de mi casita sencilla, envolviendo los regalos que había preparado con tanto cariño para llevarle a mi hijo Luis al día siguiente. Un frasco de mi mermelada casera de zarzamora, esa que le encantaba desde niño. Una bufanda de lana que pasé semanas tejiendo, aún con mis dedos doloridos por la artritis. Y una botella del vino que guardaba desde hacía años para una ocasión especial. Mis ojos releyeron el mensaje 5, 6, 10 veces. Cada palabra era como una puñalada. Pero algo dentro de mí, ese instinto de madre que nunca falla, gritaba que había algo terriblemente mal. Luis jamás me llamaría vieja de esa manera. Él siempre fue cariñoso, respetuoso. Incluso cuando tenía algún problema o estaba molesto conmigo, él conversaba, explicaba. Nunca, en sus 32 años de vida, me trató con esa frialdad. Intenté llamar. La primera vez se fue directo al buzón de voz. La segunda también. Mi corazón comenzó a acelerarse, no por el dolor emocional, sino por puro miedo. Algo andaba mal. Muy mal. Llamé entonces a Sofía, mi nuera. El teléfono sonó por mucho tiempo antes de que ella contestara. Cuando finalmente escuché su voz, percibí inmediatamente que algo no estaba bien. «Bueno, doña Ana», dijo ella, y su voz tembló de una forma extraña. No era la Sofía alegre y platicadora de siempre. Era una voz tensa, asustada. «Sofía, querida, ¿está todo bien?» Luis me mandó un mensaje extraño diciendo que no fuera allá mañana. Hubo una pausa demasiado larga. Escuché una respiración pesada del otro lado, como si ella estuviera intentando controlar el llanto o el pánico. Él está dormido ahora, doña Ana. Tuvo un día difícil en el trabajo. Creo que es mejor que no venga. Él está muy cansado y... Sofía, ¿qué está pasando? La interrumpí, sintiendo el miedo apretar mi garganta. ¿Dónde están? ¿Por qué tu voz está así? Estamos en la casa, normal. Solo que... Ay, disculpe, doña Ana. Hay mucho ruido aquí. Hay una fiesta en la casa del vecino y... Pero yo no escuché ninguna fiesta. Lo que escuché, muy bajito detrás de su voz, fue una música que me heló la sangre. Era ese rap pesado, lleno de groserías y violencia, que Luis siempre odió. Él jamás permitiría ese tipo de música en su casa. Y entonces escuché otra cosa. Una voz masculina, ronca y agresiva, diciendo: «Apaga esa porquería, dile a esa pinche vieja que se largue». Y la llamada se cortó. Me quedé parada allí, sosteniendo el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 70 años de vida me enseñaron a confiar en mis instintos. Y en aquel momento, cada fibra de mi ser gritaba que mi hijo estaba en peligro. Unos vecinos que pasaron por la ventana y me vieron aturdida intentaron consolarme. «Ay, doña Ana, déjelo así. Los hijos crecen y a veces se vuelven ingratos. Así es la vida». Pero yo no les creí. No podía creerlo. El niño que lloró cuando me lastimé el brazo en la carnicería e insistió en cuidarme una semana entera. El hombre que prometió, en la tumba de su padre, que siempre cuidaría de mí. Ese hombre no escribiría esas palabras crueles. Miré los regalos sobre la mesa, miré mis manos viejas y temblorosas, miré el reloj en la pared, marcando casi la medianoche. Y tomé una decisión. Si estuviera equivocada, si Luis realmente no quisiera verme, regresaría a casa y me guardaría mi dolor para mí misma. Pero si yo estaba en lo cierto, si algo malo le estaba pasando a mi hijo, jamás me perdonaría por no haber ido. Fui a mi cuarto y abrí el cajón de la cómoda donde guardo mis cosas importantes. Allá en el fondo, envuelta en un trapo viejo, estaba la navaja que perteneció a mi marido. Era una pieza antigua, con mango de madera tallada, la hoja todavía afilada incluso después de tantos años. La tomé y la guardé en el fondo de mi bolsa.
No soy mujer de violencia. Pasé la vida entera cuidando personas, curando heridas, no causándolas. Pero aquella noche, si alguien le había hecho daño a mi hijo, descubriría que una madre protegiendo a su cría es la criatura más peligrosa de este mundo. Me puse mi abrigo más caliente, tomé mi bolsa y dejé los regalos atrás. No iba a una cena de Navidad. Iba a rescatar a mi hijo. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La terminal de autobuses estaba casi vacía a esa hora de la noche. Apenas algunos pocos pasajeros dormitando en las bancas duras, esperando autobuses que saldrían de madrugada. Compré un boleto para Querétaro, la ciudad donde vivía Luis, a 2 horas de distancia. El próximo autobús saldría en 40 minutos. Me senté en una esquina, apretando mi bolsa contra el pecho, e intenté pensar con claridad. ¿Qué estaría pasando? Luis tenía una buena vida. Trabajo estable como ingeniero en una empresa respetada. Una casa bonita que él y Sofía habían comprado hacía 3 años. Un matrimonio que parecía feliz, o por lo menos era lo que yo pensaba. Pero en los últimos meses noté que algo había cambiado. Luis estaba más distante en nuestras llamadas telefónicas semanales, menos platicador. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, él decía que sí, pero su voz no tenía la misma alegría de antes. Sofía también parecía diferente en las pocas veces que conversamos, más nerviosa, más evasiva. Yo atribuí todo al estrés del trabajo, a las presiones de la vida adulta. Nunca imaginé que pudiera ser algo más serio, algo peligroso. El autobús finalmente llegó. Subí los escalones con dificultad, mis piernas viejas protestando contra la prisa y el cansancio. Encontré un asiento en el fondo y me acomodé junto a la ventana. La noche allá afuera estaba oscura como boca de lobo. Apenas algunas luces ocasionales de casas aisladas parpadeando en la oscuridad mientras el autobús seguía por la carretera. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Mi mente no paraba de revivir cada detalle de la llamada con Sofía. Aquella voz masculina agresiva al fondo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba en la casa de mi hijo? ¿Y por qué Sofía estaba tan asustada? Pensé en su hermano, Rogelio. Luis me había contado, meses atrás, sobre los problemas que Rogelio causaba. Involucrado con malas compañías, siempre pidiendo dinero prestado, apareciendo en casa borracho. Luis le había prohibido a Rogelio entrar en su casa después de una pelea fea en la que Rogelio había robado algunos objetos de valor para vender y comprar drogas. ¿Sería él? ¿Habría vuelto Rogelio? Y si sí, ¿qué estaría haciendo allá? El miedo crecía dentro de mí como una cosa viva, pulsante. Apreté mi bolsa con más fuerza, sintiendo el contorno de la navaja a través de la tela. No sabía exactamente qué encontraría cuando llegara allá, pero sabía que necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Las 2 horas de viaje parecieron una eternidad. Cuando finalmente llegamos a la central camionera de Querétaro, ya pasaba de las 2 de la mañana. Bajé del autobús sintiendo el frío cortante de la madrugada penetrarme hasta los huesos. Mi cuerpo viejo dolía, pero ignoré el dolor. Había cosas más importantes en juego. Tomé un taxi hacia la colonia donde vivía Luis. El taxista, un hombre de mediana edad con cara de sueño, intentó sacar plática, pero yo casi no respondí. Estaba demasiado concentrada en lo que estaba por venir, en lo que podría encontrar. Cuando nos acercamos a la calle de Luis, le pedí al chofer que parara a unas 3 cuadras de distancia. No quería llamar la atención llegando en taxi justo enfrente de la casa. Pagué el viaje y bajé, sintiendo mis piernas temblar, mas no de frío o cansancio, de puro miedo y determinación. Caminé lentamente por la calle silenciosa. Era una zona residencial tranquila, casas bonitas con jardines bien cuidados. Algunas todavía tenían luces de Navidad parpadeando, creando una atmósfera festiva que contrastaba cruelmente con el terror que sentía en el pecho.
La casa de Luis quedaba a mitad de la cuadra. Cuando la vi, mi corazón casi se detuvo. Todas las luces estaban apagadas, las cortinas cerradas. Pero lo que más me asustó fue el vehículo estacionado enfrente. No era el sedán plata de Luis. Era una camioneta negra, vieja y abollada, con vidrios polarizados, y había otro auto atrás, igualmente sospechoso. Me escondí detrás de un árbol grande en la banqueta del otro lado de la calle y me quedé observando. La casa estaba completamente oscura y silenciosa. Muy silenciosa. La casa de los vecinos de al lado tenía luces de Navidad parpadeando alegremente. La otra tenía un adorno iluminado de Santa Claus en el jardín. Pero la casa de mi hijo parecía muerta, como si estuviera abandonada. Pero yo sabía que no estaba vacía. Esos autos extraños estacionados ahí eran prueba de ello. Esperé unos 15 minutos, solo observando, intentando entender la situación. Mi cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo a lo desconocido. ¿Qué estaba pasando allá adentro? ¿Dónde estaba Luis? ¿Y Sofía? Finalmente, tomé valor y crucé la calle. Caminé despacio, intentando hacer el mínimo ruido posible. Cuando llegué cerca de la ventana de la sala, intenté espiar por una rendija en las cortinas. Al principio no vi nada, pero entonces mis ojos se ajustaron a la oscuridad y logré distinguir bultos allá adentro. Había personas en la sala, por lo menos 3 o 4. Estaban sentadas, parecían estar conversando, pero no conseguí escuchar lo que decían. ¿Dónde estaba Luis? Decidí dar la vuelta por la casa. Tenía que haber alguna forma de entrar, alguna ventana abierta, alguna manera de descubrir qué estaba sucediendo. La reja lateral que daba al patio estaba entreabierta. La empujé despacio, rezando para que no hiciera ruido. Rechinó un poco, pero no lo suficiente para alertar a quien estaba dentro. El patio trasero estaba tan oscuro como el frente de la casa. Había un pequeño cobertizo en la esquina, donde Luis guardaba herramientas y equipo de jardinería. Las ventanas de atrás de la casa también estaban con las cortinas cerradas, pero una de ellas tenía una rendija pequeña. Me acerqué con cuidado y puse el ojo en la abertura. Lo que vi me heló la sangre. En la cocina, bajo una luz tenue, estaban Sofía y un hombre que reconocí como Rogelio, el hermano de ella. Pero Rogelio estaba diferente de lo que yo recordaba, más flaco, con el rostro marcado, ojos hundidos y rojos. Tenía tatuajes nuevos en los brazos y en el cuello. Y había un arma sobre la mesa de la cocina, justo al lado de una botella de alcohol. Sofía estaba recargada en el fregadero, con los brazos cruzados, y lloraba silenciosamente. Rogelio gesticulaba agresivamente, hablando algo que no logré escuchar a través del vidrio. Él la señalaba a ella, después hacia la dirección de la sala, claramente nervioso y agitado. Pero lo que más me asustó fue notar que Luis no estaba allí. No estaba en la cocina. No vi su sombra en ningún lugar. ¿Dónde estaba mi hijo? De repente, Rogelio tomó el arma de la mesa. Sofía dio un salto del susto y se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. Él no le apuntó, pero agitó el arma en el aire mientras hablaba, como si estuviera haciendo amenazas. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ellos pudieran escuchar. Retrocedí de la ventana y me recargué en la pared de la casa, intentando pensar. Necesitaba encontrar a Luis. Necesitaba saber si él estaba bien. Y necesitaba hacer eso sin ser vista, sin alertar a Rogelio y a quien más estuviera allá adentro. Miré hacia el cobertizo en la esquina del patio. Estaba cerrado con un candado grande y nuevo. Extraño. Luis nunca cerraba el cobertizo con candado. Él siempre decía que no había nada de valor allá adentro, solo herramientas viejas y macetas. ¿Por qué cerrarlo ahora? ¿Y por qué con un candado tan grande? Me acerqué despacio, pisando el pasto mojado que amortiguaba mis pasos. Cuando llegué cerca del cobertizo, escuché algo que hizo que cada músculo de mi cuerpo se tensara. Un gemido, bajo, ahogado, pero inconfundible. Venía de dentro del cobertizo.
Pegué el oído a la puerta de madera vieja. Escuché de nuevo. Era definitivamente un gemido de dolor. Y entonces, tan bajito que casi no escuché, una voz susurró: «Por favor, agua». Reconocí aquella voz instantáneamente. Aún ronca, aún quebrada por el dolor, era la voz de mi hijo. «Luis», susurré presionando la boca contra la rendija de la puerta. «Luis, soy yo, es mamá». Hubo un silencio del otro lado, después un sonido de cadenas moviéndose. ¿Cadenas? Dios mío, ¿qué habían hecho con él? ¿Mamá? La voz de Luis vino, incrédula, desesperada. «Mamá, no, no puedes estar aquí. Tienes que irte. Ahora, es peligroso». «Yo no voy a ningún lugar sin ti», respondí, intentando controlar el temblor en mi voz. «¿Qué te hicieron? ¿Qué está pasando?» A través de la rendija, escuché a mi hijo comenzar a llorar. No un llanto de niño, sino un llanto de hombre adulto completamente roto, derrotado. «Me atraparon, mamá. Rogelio y sus amigos. Están usando mi casa para esconder drogas. Yo descubrí e intenté impedirlo. Intenté llamar a la policía, pero me agarraron antes. Me golpearon, mamá. Me rompieron la pierna. Me encadenaron aquí». Cada palabra era una puñalada en mi corazón. Mi hijo, mi niño, estaba allá adentro, lastimado, encadenado como un animal. «¿Y Sofía?», logré preguntar, aunque apenas conseguía hablar. Ella tiene miedo. Rogelio amenazó con matarla si no cooperaba. La forzó a entregarme el celular desbloqueado. Fue él quien mandó aquel mensaje para usted. Quería asegurarse de que nadie viniera aquí y arruinara sus planes. La rabia que sentí en aquel momento fue tan intensa que opacó hasta el miedo. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a hacer eso con mi hijo? ¿En su propia casa? «Mamá, por favor, vete», imploró Luis. «Ellos te van a matar si descubren que estás aquí. Rogelio está drogado, descontrolado. Tiene un arma. Ya dijo varias veces que me va a matar en cuanto termine de usar la casa. Dice que va a hacer que parezca un accidente». «Por favor, mamá, sálvate tú». «Yo no te voy a dejar aquí», respondí con firmeza, limpiando las lágrimas que escurrían por mi rostro. «Yo soy tu madre, te traje al mundo, te cuidé cuando eras pequeño y estabas enfermo, te enseñé a caminar, a hablar, y no te voy a abandonar ahora». Miré el candado. Era grande, resistente. No había forma de abrirlo sin la llave, pero la puerta del cobertizo era vieja, la madera estaba medio podrida en algunos puntos, y las bisagras parecían oxidadas. Miré alrededor del patio buscando algo que pudiera usar. Había una palanca recargada en la pared trasera de la casa, probablemente usada por Luis para alguna reparación. La tomé, sintiendo el peso frío del metal en mis manos viejas. Volví al cobertizo e inserté la punta de la palanca entre la puerta y el marco, justo debajo del candado. No intentaría forzar el candado en sí, sino arrancar las bisagras oxidadas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?», susurró Luis, alarmado. «El ruido los va a alertar». «Entonces es mejor que sea rápida», respondí. Respiré hondo y comencé a hacer fuerza. La madera vieja rechinó, pero resistió. Intenté de nuevo, poniendo todo el peso de mi cuerpo en la palanca. Esta vez escuché un crujido. Una de las bisagras se había soltado parcialmente. Continué haciendo fuerza, ignorando el dolor en mis brazos viejos, ignorando el miedo. Otro crujido. La segunda bisagra comenzó a ceder. Solo un poco más, solo uno más. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo?». La voz vino detrás de mí, ronca y amenazante. Me giré y vi a un hombre parado a pocos metros de distancia. Era grande, musculoso, con la cabeza rapada y tatuajes cubriendo los brazos. Había salido de la parte trasera de la casa y ahora me miraba con una expresión entre sorpresa y rabia. «A Rogelio le va a encantar esto», dijo él, avanzando en mi dirección con una sonrisa cruel. «Una vieja metiche que se viene a meter donde no la llamaron».
Mi mano buscó dentro de la bolsa que aún colgaba de mi hombro. Mis dedos encontraron el mango de madera de la navaja. La saqué y abrí la hoja con un movimiento rápido. El hombre se detuvo, sorprendido. Después se rió. ¿En serio, abuelita? ¿Me vas a amenazar con un cuchillito de cocina? ¿Tienes idea de quién soy yo? ¿De lo que hago con la gente que se mete en mi camino? No me importa quién seas, respondí, sosteniendo la navaja con las dos manos para controlar el temblor. Tú tocaste a mi hijo, tú lo lastimaste, y vas a pagar por eso. Él se rió de nuevo y avanzó. No pensé. Solo reaccioné. Cuando él extendió la mano para agarrarme, yo ataqué. La hoja cortó su antebrazo, no muy profundo, pero lo suficiente para hacerlo retroceder con un grito de dolor y sorpresa. «¡Pinche vieja loca! ¡Me cortaste!». Él miró la herida en el brazo, después a mí, y la diversión en sus ojos se transformó en pura furia. Avanzó de nuevo, pero esta vez con fuerza total, derribándome al suelo. Mi cabeza golpeó el pasto duro y vi estrellas. La navaja voló de mi mano. «Te voy a enseñar qué pasa con quien se mete con nosotros», gruñó, las manos yendo a mi cuello. Luché, intenté arañar, patear, pero él era mucho más fuerte. Sus manos apretaban mi garganta, cortando mi respiración. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes. ¿Era así como iba a terminar? ¿Moriría allí, en el patio de mi propio hijo, sin lograr salvarlo? No, no podía ser así. Con mis últimas fuerzas, busqué algo, cualquier cosa que pudiera usar. Mi mano encontró una piedra en el suelo. La agarré y le pegué en la cabeza con toda la fuerza que tenía. Él soltó un gruñido y aflojó las manos. Aproveché para empujarlo y rodar hacia un lado, tosiendo, jadeando, intentando recuperar el aire. Él sacudió la cabeza, aturdido, sangre escurriendo de un corte en la frente. «¡Matías! ¿Qué demonios está pasando allá afuera?». La voz de Rogelio vino de la casa. Pasos pesados se acercaban. El hombre llamado Matías se levantó, tambaleándose, lanzándome una mirada de odio. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la puerta trasera se abrió y Rogelio salió, seguido por otro hombre. Rogelio aún sostenía el arma. «¿Qué chingados es esto?». Rogelio miró de mí hacia Matías. «¿Quién es esa vieja?». «Es la madre de Luis», respondió Matías, limpiando la sangre que escurría por su rostro. «La perra me atacó con un cuchillo». Rogelio me miró con más atención y vi el reconocimiento en sus ojos. Él me había visto algunas veces cuando Luis y Sofía todavía lo recibían en casa, antes de que todo se echara a perder. «Doña Ana», dijo él, y había algo peligroso en su voz demasiado calmada. «Usted no debería estar aquí. Eso fue muy estúpido de su parte». «¿Suelta a mi hijo?», dije, poniéndome de pie con dificultad. Mi cuerpo entero dolía, pero me mantuve erguida. «Suéltalo ahora y vete. Todavía estás a tiempo de huir antes de que llame a la policía». Rogelio se rió. Fue un sonido frío, sin humor. «Usted no va a llamar a ninguna policía. ¿Sabe por qué? Porque si usted grita, si intenta llamar a cualquiera, voy a matar a Luis. Voy a dispararle en la cabeza justo enfrente de usted. Y después voy a matar a Sofía. Y después la voy a matar a usted». Apuntó el arma hacia mí. Mi corazón latía descontroladamente, pero no retrocedí. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté, intentando ganar tiempo, intentando pensar en alguna salida. «Luis está casado con tu hermana. Él es familia». «¿Familia?». Rogelio escupió la palabra como si fuera veneno. «Luis nunca me trató como familia. Siempre me miró desde arriba, como si fuera mejor que yo, con su casa bonita, su buen empleo, su vidita perfecta. Mientras tanto, yo me fregaba en la calle, sin nada, sin nadie». «Tú escogiste ese camino», respondí. «Luis intentó ayudarte varias veces. Se ofreció a conseguirte un empleo, a ayudarte a entrar en una clínica de rehabilitación. Pero tú te negaste. Preferiste las drogas». «¡Cállese la boca!», gritó, la mano del arma temblando. «Usted no sabe nada, no sabe cómo es». Sofía apareció en la puerta, los ojos abiertos de par en par cuando me vio. «Doña Ana»,
susurró, y vi lágrimas escurriendo por su rostro. Yo lo siento mucho. Intenté proteger a Luis, pero no pude. Rogelio dijo que iba a matarlo, iba a matarme a mí, iba a matarnos a todos si yo no ayudaba. Lo sé, querida, respondí suavemente, aún con el arma apuntándome. No es tu culpa. Sí lo es, gritó Rogelio. Es culpa de ella. Si ella hubiera mantenido la boca cerrada, si me hubiera ayudado desde el principio, nada de esto habría pasado. Pero no, ella tenía que estar llorando, implorando para que yo dejara ir a Luis, como si yo simplemente fuera a soltar al idiota después de que me vio con la mercancía. ¿Qué mercancía?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Drogas, anciana, cocaína, crack, cristal, kilos de eso. Mis socios y yo estamos usando la casa de su hijo como punto de distribución desde hace 3 semanas. Fue perfecto hasta que aquel hijo de puta apareció en la casa a mediodía ayer, cuando debería estar en el trabajo. Luis había mencionado que tomaría unos días de descanso antes de Navidad. Rogelio claramente no sabía eso y fue tomado por sorpresa. Él nos vio descargando la mercancía, continuó Rogelio, su voz llena de rabia. Intentó hacerse el héroe, dijo que iba a llamar a la policía. Tuvimos que enseñarle una lección. Matías aquí le rompió la pierna con un bate de béisbol. Fue muy divertido escucharlo gritar. Sentí la bilis subir por mi garganta. La imagen de mi hijo siendo golpeado, teniendo su pierna rota, me hizo sentir una rabia tan intensa que por un momento olvidé el miedo. Ustedes son unos monstruos, susurré. Somos sobrevivientes, corrigió Rogelio. Y usted, vieja, acaba de convertirse en un problema. Matías, enciérrala en el cobertizo con Luis. Voy a decidir qué hacer con los dos después de que terminemos de empacar la mercancía. Matías vino en mi dirección. Pensé en luchar de nuevo, pero vi que era inútil. Había 3 hombres, todos más fuertes que yo, y uno de ellos estaba armado. Si luchaba ahora, sería muerta instantáneamente, y entonces no habría nadie para ayudar a Luis. Dejé que Matías me agarrara por los brazos y me arrastrara hasta el cobertizo. Él arrancó el resto de las bisagras que yo había aflojado y abrió la puerta. El olor que salió de allí me hizo toser. Sangre, orina, sudor, miedo. Todo mezclado en un hedor nauseabundo. Matías me arrojó adentro y azotó la puerta tras de sí, dejándome en la oscuridad casi total. ¡Mamá! La voz de Luis vino del rincón más oscuro del cobertizo. Mis ojos se ajustaron lentamente a la poca luz que entraba por las rendijas de la puerta. Y entonces vi a mi hijo. Él estaba sentado en el piso de concreto frío, la espalda apoyada en la pared. Una cadena gruesa sujetaba su tobillo derecho a un gancho de metal atornillado en el suelo. Su pierna estaba hinchada, morada, visiblemente rota. Había sangre seca en su rostro, su camisa estaba rasgada y cubierta de manchas oscuras. Uno de sus ojos estaba tan hinchado que apenas lograba abrirlo. Pero cuando me vio, intentó sonreír. «Hola, mamá». Corrí hacia él lo más rápido que mis piernas viejas permitieron y me tiré a su lado, abrazándolo con cuidado para no lastimarlo más. Él apoyó la cabeza en mi hombro y comenzó a llorar. No el llanto desesperado de antes, sino un llanto de alivio, de no estar más solo. «Mi niño», murmuré, acariciando su cabello sucio y pegajoso. «Mi hijo, ¿qué te hicieron?» «No importa», dijo él, su voz quebrada. «Viniste. No puedo creer que viniste. Cuando leí aquel mensaje que Rogelio mandó desde mi celular, pensé que nunca más ibas a querer hablar conmigo». «Yo sabía que no eras tú», respondí, limpiando sus lágrimas con mis manos temblorosas. «Una madre siempre sabe, siempre». Miré alrededor del pequeño cobertizo. Había una mesa vieja en la esquina con herramientas esparcidas. Una sierra, un martillo, pinzas. Mis ojos se detuvieron en la sierra. «Luis, ¿logramos cortar esa cadena?» Él movió la cabeza negando. «Ya intenté, es acero reforzado. Necesitaríamos una sierra eléctrica o un cortador de metal.
Las herramientas que hay aquí no van a funcionar. Tomé el martillo de todos modos y examiné el gancho de metal en el suelo. Estaba atornillado en el concreto, pero el concreto alrededor parecía viejo, con grietas. Tal vez si yo golpeaba lo suficiente... «Mamá, no tenemos tiempo», dijo Luis. «Ellos van a volver, y cuando vuelvan...» No necesitó terminar la frase. Ambos sabíamos lo que Rogelio planeaba hacer. No podía dejar testigos vivos, no después de todo lo que había pasado. «Entonces necesitamos un plan», dije, forzando a mi mente a trabajar a través del miedo y del shock. «Necesitamos encontrar una forma de salir de aquí vivos». «¿Cómo?», preguntó Luis, y había desesperación en su voz. «Son 3 hombres, uno de ellos armado. Tú tienes... Disculpa, mamá, pero tienes 70 años, y yo apenas logro mantenerme de pie con esta pierna». Él tenía razón. En una pelea directa no teníamos oportunidad. Pero tal vez no necesitáramos pelear de frente. Tal vez hubiera otra forma. «Tu celular», dije de repente. «¿Dónde está tu celular?» Rogelio lo tomó. «Lo tiene en la cocina». «¿Por qué?». Pensé rápidamente. Si lograba tomar el celular de Luis, podría llamar a la policía. Pero para eso necesitaría salir del cobertizo, entrar a la casa sin ser vista, encontrar el celular y hacer la llamada antes de que alguien me atrapara. Era casi imposible. Pero era la única oportunidad que teníamos. «Mamá, ¿en qué estás pensando?». Luis me conocía lo suficiente para reconocer aquella expresión en mi rostro. «Voy a salir de aquí y buscar ayuda», respondí, ya levantándome. «No, mamá, ellos te van a matar». «Ellos nos van a matar de cualquier forma si nos quedamos aquí esperando», argumenté. «Por lo menos así tenemos una oportunidad». Fui hasta la puerta y espié por la rendija. El patio estaba vacío. Rogelio y los otros debían haber vuelto adentro de la casa. Era ahora o nunca. «Te amo, hijo», susurré. «No importa lo que pase, recuérdalo». «Mamá, no». Pero yo ya estaba abriendo la puerta despacio, solo lo suficiente para pasar. El aire frío de la noche me golpeó como una cachetada. Cerré la puerta tras de mí silenciosamente y me agaché en la sombra, analizando la situación. La casa estaba con algunas luces encendidas ahora. A través de la ventana de la cocina podía ver a Rogelio y Matías sentados a la mesa, contando dinero. El tercer hombre no estaba a la vista. Probablemente estaba en la sala vigilando a Sofía u organizando las drogas. Necesitaba entrar sin ser vista. ¿Pero cómo? Recordé que Luis había instalado una puerta para gatos en la puerta trasera de la lavandería, aunque no tenían gato. Sofía quería adoptar uno, pero nunca llegaron a hacerlo. ¿La puertecita todavía estaba allí? Me moví lentamente por el costado de la casa, manteniéndome en la sombra, hasta llegar a la puerta de la lavandería. Y sí, allí estaba la puertecita. Pequeña, pero tal vez lo suficientemente grande para que yo pasara. Tenía que intentarlo. Me arrodillé en el piso frío y empujé la puerta para gatos despacio. Se abrió con un leve rechinido que me hizo congelar, el corazón disparado. Esperé, escuchando. Ningún sonido de alarma, nadie viniendo a investigar. Empujé mi cuerpo por la abertura estrecha. Fue difícil, mis huesos viejos protestando, mis músculos gritando con el esfuerzo. Me quedé atorada a la mitad del camino por un momento terrible, pero logré retorcerme y pasar. Estaba adentro. La lavandería estaba oscura y silenciosa. Me moví como un fantasma hasta la puerta que daba al pasillo. A través de ella podía escuchar voces viniendo de la cocina. «Terminar esto luego», estaba diciendo Rogelio. «Ya es muy arriesgado si alguien nota que Luis no apareció en el trabajo después de las vacaciones». «Vamos a hacer que parezca un accidente», respondió la voz de Matías. «Incendio en la casa. El cuerpo de él y de la vieja quemados demasiado para identificación clara. Vamos a decir que estaban cocinando algo y todo valió madre. ¿Y Sofía? Ella desaparece, se esfuma.
La gente va a pensar que huyó después del trauma de perder al marido y a la suegra. Sin cuerpo, sin crimen. Mi sangre se heló. Ellos tenían todo planeado. Y Sofía, pobre Sofía, ella sería forzada a desaparecer, vivir con miedo para siempre, sabiendo lo que pasó, a menos que yo lo impidiera. El celular de Luis estaba sobre la mesa de la cocina. Yo podía verlo desde allí. Pero había 2 hombres entre él y yo. Necesitaba una distracción. Mis ojos barrieron la lavandería, una lavadora, una secadora, productos de limpieza, una escoba, una cubeta y un galón de cloro. Una idea terrible y brillante surgió en mi mente. Tomé el galón de cloro y un frasco de limpiador multiusos con amoníaco que estaba debajo del fregadero. Sabía por experiencia propia que mezclar ciertos productos de limpieza podía crear humo tóxico. Era peligroso, irresponsable, y exactamente lo que yo necesitaba. Silenciosamente, vertí una cantidad generosa de cloro en la cubeta. Después, agregué el limpiador. La mezcla comenzó a hacer espuma inmediatamente, y un vapor fuerte y sofocante comenzó a subir. Levanté la cubeta, respiré hondo, y la arrojé por la puerta abierta del pasillo, en dirección a la cocina. La cubeta voló, derramando el contenido por el suelo y esparciendo aquel vapor tóxico. Rogelio y Matías saltaron de las sillas gritando: «¿Qué chingados es esto?» ¿Se está quemando algo? El humo químico rápidamente invadió el pasillo y comenzó a entrar en la cocina. Los hombres tosían, los ojos llorosos. En la confusión, salí corriendo de la lavandería, aguantando la respiración lo más que pude, y agarré el celular que estaba sobre la mesa. «¡Es la vieja!», gritó Matías cuando me vio. «Ella está aquí». Pero yo ya estaba corriendo de regreso, huyendo de ellos, con el celular apretado contra el pecho. Pasos pesados me siguieron. Rogelio gritaba obscenidades. Llegué a la sala y vi al tercer hombre levantándose del sofá, confundido. Sofía estaba en la esquina, los ojos desorbitados. No había tiempo para explicaciones. Corrí hacia la puerta principal y la abrí con fuerza, disparándome hacia afuera de la casa. El aire frío de la noche quemó mis pulmones mientras yo corría por la calle residencial silenciosa. Detrás de mí, escuché la puerta abrirse violentamente y a los hombres saliendo. «¡Agárrala, carajo! ¡No dejes que se escape!». Mi cuerpo viejo no estaba acostumbrado a esto. Cada paso era agonía, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Pero continué corriendo, los dedos ya intentando desbloquear el celular de Luis mientras corría. Gracias a Dios, no tenía contraseña. Él siempre lo dejaba desbloqueado cuando estaba en casa. Marqué 911 mientras corría, casi tropezando con una grieta en la banqueta. «Emergencias 911», respondió una voz femenina. «¡Ayuda!», grité, jadeante. «Me están persiguiendo. Calle de las Acacias, número 245. Mi hijo está secuestrado, hay drogas en la casa, hombres armados». Un disparo estalló detrás de mí. Escuché el asfalto ser golpeado a pocos metros de distancia. Grité y me tiré detrás de un auto estacionado. «¡Me dispararon! ¡Están disparando!», grité al teléfono. «Señora, mantenga la calma. Las unidades están en camino. ¿Dónde está exactamente?». Pero no pude responder. Rogelio y Matías estaban corriendo en mi dirección. Me levanté y continué corriendo, dando vuelta en una calle lateral, después en otra. El vecindario era un laberinto de calles residenciales que yo no conocía. Otro disparo. Esta vez le dio a un poste de luz encima de mí, rompiendo el vidrio y cubriéndome de fragmentos. Di vuelta en otra esquina y vi una iglesia pequeña. La puerta estaba cerrada, pero había una reja lateral que daba a un jardín. Corrí hacia allá y me tiré detrás de una estatua de piedra de la Virgen de Guadalupe, jadeante, cada músculo de mi cuerpo gritando. Apreté el celular contra el pecho, intentando controlar mi respiración, intentando no hacer ruido. Pasos pesados se acercaron. Escuché las voces de Rogelio y Matías discutiendo. «¿Viste para dónde se fue? Debe estar por aquí cerca».
La vieja no puede haber ido lejos. Tenemos que encontrarla antes de que llegue la tira. Si ella habló con ellos, ya deben estar en camino. Entonces vamos a encontrar a esa perra luego y acabar con esto. Me quedé completamente inmóvil, escondida detrás de la estatua, rezando silenciosamente para que no me encontraran. Mi cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de puro terror. Tenía un celular, había llamado a la policía, pero no sabía cuánto tiempo tardarían en llegar. ¿Y si no llegaban a tiempo? Los pasos se acercaron más. Rogelio y Matías estaban registrando el jardín de la iglesia. Vi la sombra de uno de ellos pasar por la pared cerca de donde yo estaba escondida. «Mira aquí», dijo Matías, y mi corazón casi se detuvo. Huellas en el pasto mojado. Llevan para aquel lado. Ellos estaban siguiendo mi rastro. En cuestión de segundos me encontrarían. Miré alrededor desesperadamente, buscando una salida, un arma, cualquier cosa. Mis ojos se posaron en un pedazo de madera en el suelo, parte de una banca rota. No era mucho, pero era mejor que nada. Agarré la madera y esperé. Si me iban a encontrar de cualquier modo, por lo menos no se las iba a poner fácil. La sombra en la pared se hizo más grande. Alguien estaba llegando. Sujeté la madera con las dos manos, lista para balancearla con toda la fuerza que aún tenía. Y entonces escuché el sonido más bonito del mundo. Sirenas, distantes, pero inconfundibles. La policía estaba llegando. «¡Mierda!», maldijo Rogelio. «¡Vámonos! ¡Ahora!». ¿Y la vieja? «A la chingada la vieja. Si nos quedamos aquí nos van a torcer. ¡Vamos, rápido!». Los pasos se alejaron corriendo. Escuché el sonido de un motor encendiendo, llantas rechinando en el asfalto. Estaban huyendo. Esperé unos minutos más, solo para estar segura, antes de salir de detrás de la estatua. Mis piernas apenas me sostenían. Me tambaleé hasta la reja del jardín de la iglesia y me apoyé en ella, temblando incontrolablemente. Las sirenas estaban más cerca ahora. Luces azules y rojas comenzaron a parpadear en la calle. 2, 3, 4 patrullas llegaron, frenando bruscamente. Policías salieron con armas en mano. «¡Aquí!», grité con toda la fuerza que me restaba, saludando. «¡Yo llamé! ¡Soy yo!». Un oficial se acercó cautelosamente, el arma aún apuntándome hasta estar seguro de que yo no era una amenaza. «Señora, ¿usted llamó a emergencias?». Sí, respiré con dificultad. «Mi hijo. Él está secuestrado en la calle de las Acacias, número 1245. Lo lastimaron, le rompieron la pierna. Hay hombres armados allá, drogas. Hay una mujer también, Sofía. Ella es mi nuera, la forzaron». Las palabras salían en un chorro incoherente. El policía me sujetó gentilmente por los hombros. «Calma, señora, respire. Ya mandamos unidades al domicilio». «¿Está herida?». Me miré a mí misma como si me viera por primera vez. Mi ropa estaba rasgada y sucia. Tenía rasguños en los brazos y en las piernas. Mi cabeza palpitaba donde me había golpeado cuando Matías me derribó. Pero nada de eso importaba. «Mi hijo», dije. «Necesito llegar con mi hijo». El policía me llevó hasta una de las patrullas y me hizo sentar en el asiento trasero. Otro oficial me trajo una botella de agua y una manta. Bebí ávidamente, dándome cuenta de lo deshidratada que estaba. Mi cuerpo entero dolía, pero mi mente estaba enfocada en solo una cosa: Luis. «Vamos a llevarla al hospital para ser examinada», dijo el policía. «No», respondí con firmeza. «Primero quiero ver a mi hijo. Necesito saber que él está bien». El policía dudó, pero algo en mi expresión debe haberlo convencido de que no serviría discutir. Habló algo por el radio y entonces dijo: «Está bien, voy a llevarla allá. Pero usted necesita prometer que va a dejar que los paramédicos la examinen después». Estuve de acuerdo y él condujo hasta la casa de Luis. Cuando llegamos, había por lo menos 6 patrullas bloqueando la calle. Policías armados habían cercado la casa, pero parecía que ya no había nadie allá adentro.
Los sospechosos huyeron antes de que llegáramos, me informó el oficial. Pero encontramos evidencias de tráfico de drogas dentro de la casa, mucho material. Y encontramos a una mujer, Sofía Oliveira. Ella está siendo atendida ahora. Dijo que hay un hombre encerrado en el cobertizo del fondo. ¡Mi hijo! Me levanté tan rápido que casi me caigo. Déjeme verlo, por favor. El policía me ayudó a bajar de la patrulla y me guió hasta el patio. Había paramédicos corriendo de un lado para el otro, más policías fotografiando la escena, recolectando evidencias. Y allá, saliendo del cobertizo en una camilla, estaba Luis. ¡Luis!, grité, corriendo en su dirección tan rápido como mis piernas viejas permitieron. Él giró la cabeza y me vio. Su rostro hinchado se iluminó. ¡Mamá! Los paramédicos detuvieron la camilla para que yo pudiera acercarme. Tomé la mano de Luis, apretándola fuerte. Él estaba vivo, lastimado, sufriendo, pero vivo. ¿La señora es su madre?, preguntó uno de los paramédicos. Vamos a llevarlo al hospital ahora. Su pierna está gravemente fracturada y él está en shock, pero va a estar bien. Miré a mi hijo y vi lágrimas escurriendo por su rostro. Me salvaste la vida, susurró él. Eres increíble, mamá. Tú eres mi hijo, respondí simplemente. Yo siempre te voy a proteger, siempre. Se lo llevaron a la ambulancia. Fui con él, sosteniendo su mano durante todo el trayecto hasta el hospital. Sofía también estaba allá, en otra camilla, en shock, pero físicamente ilesa. Los paramédicos me examinaron levemente y dijeron que yo también necesitaba ser tratada, pero insistí en quedarme cerca de Luis. En el hospital llevaron a Luis directo a cirugía. Su pierna estaba tan gravemente rota que necesitaría clavos y placas de metal. Me senté en la sala de espera, aún envuelta en la manta que la policía me dio, y fue solo entonces que todo me golpeó de una vez. Comencé a llorar. No un llanto delicado, sino sollozos profundos que sacudieron todo mi cuerpo. Lloré por el dolor, por el miedo, por el terror de casi haber perdido a mi hijo. Lloré de alivio porque él estaba vivo. Lloré porque por un momento allá en el patio, cuando aquel hombre me estaba estrangulando, pensé que nunca más vería a Luis nuevamente. Sofía vino a sentarse a mi lado. Ella también lloraba, los ojos hinchados y rojos. «Doña Ana», dijo ella con la voz entrecortada, «lo siento tanto. Debí haber sido más fuerte, debí haberlo protegido mejor, pero tenía tanto miedo». «Lo sé, querida», respondí, atrayéndola para un abrazo. «Tú también fuiste víctima en todo esto, no te culpes». Pero yo cooperé. Dejé que Rogelio usara nuestra casa. Dejé que lastimara a Luis. ¿Qué clase de esposa hace eso? Una esposa que estaba siendo amenazada de muerte. Dije firmemente. Hiciste lo que necesitaste hacer para sobrevivir, y no dejaste que Luis muriera. Lo mantuviste vivo hasta que yo llegué. Ella sollozó en mi hombro. Dos mujeres rotas, abrazadas, esperando noticias del hombre que ambas amábamos. Horas después, un médico finalmente salió de la sala de cirugía. Me levanté tan rápido que me mareé. ¿Cómo está él? La cirugía fue exitosa, dijo el médico con una pequeña sonrisa. Colocamos clavos y placas en la pierna. Él va a necesitar fisioterapia intensiva y probablemente va a tener una leve cojera por el resto de su vida, pero va a poder caminar normalmente. Considerando la gravedad de la fractura, tuvo suerte. Suerte. Yo no lo llamaría suerte, lo llamaría milagro. ¿Puedo verlo? Él todavía está en recuperación, pero en breve vamos a llevarlo a una habitación. Usted puede verlo allá. Esperé 1 hora más, que pareció una eternidad, antes de finalmente ser llevada al cuarto de Luis. Él estaba despierto, a pesar de los analgésicos fuertes, y sonrió cuando me vio entrar. «Hola, mamá». «Hola, mi amor», respondí, sentándome en la silla al lado de la cama y tomando su mano. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», dijo con una risa débil. «Pero vivo, gracias a ti». «Me asustaste mucho», admití. «Cuando leí aquel mensaje».
Yo sabía que vendrías, interrumpió él. Incluso cuando Rogelio dijo que tenía certeza de que no vendrías, de que ibas a creer en el mensaje, yo sabía. Sabía que eres demasiado lista para caer en eso, y que me amas demasiado para abandonarme. Apreté su mano, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Mamá, enfrentaste hombres armados, invadiste una casa llena de narcotraficantes, luchaste con un tipo 3 veces más grande que tú. Eres la persona más valiente que conozco. No fue valentía, respondí. Fue amor, y el amor te hace capaz de cualquier cosa. Un policía entró al cuarto en aquel momento pidiendo permiso. Era un detective, un hombre mayor con cabello canoso y ojos cansados. Disculpe interrumpir, dijo, pero necesito hacer algunas preguntas, si la señora y el señor están dispuestos. Pasamos la siguiente hora contando todo, desde el momento en que recibí el mensaje hasta la fuga por el vecindario. El detective hacía anotaciones cuidadosas, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar detalles. ¿Lograron atrapar a los hombres?, pregunté cuando terminamos. El detective negó con la cabeza. Todavía no, pero tenemos sus nombres, descripciones, y una búsqueda nacional ha sido iniciada. No van a huir por mucho tiempo, especialmente con toda la evidencia que encontramos en la casa. Había drogas suficientes allí para meterlos a todos en la cárcel por décadas. Luis se quedó en el hospital por 5 días. Yo me quedé con él todo el tiempo, durmiendo en una silla incómoda al lado de su cama, negándome a irme incluso cuando las enfermeras insistían que debería descansar en casa. Sofía también venía todos los días. Al principio, ella y Luis casi no conversaban. Había una tensión entre ellos, un dolor silencioso. Pero lentamente, con el paso de los días, comenzaron a conversar de verdad, sobre lo que había pasado, sobre el miedo, sobre la traición de Rogelio. Él es mi hermano, dijo Sofía en un momento particularmente difícil. Yo crecí con él, y aún sabiendo de todos sus problemas, nunca pensé que sería capaz de algo así, de lastimarte, de amenazarnos de muerte. Él no es más tu hermano, respondió Luis, pero su voz era gentil, sin rabia. El Rogelio que tú conocías murió hace mucho tiempo. Las drogas mataron a aquella persona y dejaron apenas un extraño violento. Fue al tercer día que recibimos noticias de la policía. Habían atrapado a Rogelio y a Matías. El tercer hombre aún estaba prófugo, pero era cuestión de tiempo. Rogelio fue atrapado intentando cruzar la frontera sur. Tenía dinero y drogas en el auto. Va a ser juzgado, nos informó el detective. Con todas las evidencias que tenemos, más los testimonios de ustedes, le van a caer por lo menos 20 años, probablemente más. Sofía rompió en llanto cuando supo. Lágrimas de alivio, pero también de pérdida. Por más que Rogelio se hubiera convertido en un monstruo, todavía era su hermano, y ahora perdería décadas de su vida tras las rejas. Cuando finalmente dieron de alta a Luis, regresamos a su casa. La policía había liberado la escena del crimen, pero todo estaba revuelto, desordenado por la investigación. Sofía y yo pasamos días limpiando, organizando, intentando hacer que la casa volviera a parecer un hogar en vez de una escena de horror. El cobertizo del fondo fue completamente limpiado. Yo misma insistí en hacer eso, a pesar de que Luis protestó. Necesitaba borrar cualquier vestigio de lo que había pasado allí. Lavé el piso donde mi hijo había sangrado. Quité la cadena y el gancho de metal. Pinté las paredes de un color claro y alegre. Cuando terminé, ya no era una prisión. Era solo un cobertizo común nuevamente. Luis hacía fisioterapia 3 veces por semana. Era doloroso, exhaustivo, pero él persistía. Yo iba con él siempre que podía, sosteniendo su mano cuando el dolor se volvía insoportable, animándolo cuando quería rendirse. Vas a volver a caminar, yo siempre decía. Vas a volver a correr, a bailar, a vivir. Esto es temporal, el dolor es temporal, pero tú eres fuerte, eres mi hijo, y nosotros no nos rendimos. Tomó 3 meses, pero finalmente logró caminar sin muletas. Con una leve cojera,
como el médico predijo, pero caminaba, y cada paso era una victoria. Fue en un domingo de marzo, 4 meses después de aquella noche terrible, que tuvimos la audiencia en el tribunal. Luis, Sofía y yo nos sentamos en la banca de las víctimas mientras Rogelio y Matías eran traídos esposados. Rogelio estaba irreconocible, demasiado flaco, con ojeras profundas, los ojos vacíos. Cuando su mirada encontró la mía, no vi remordimiento, solo vi rabia. Rabia por haber sido atrapado, rabia por haber perdido. El juicio fue rápido. Con todas las evidencias contra ellos, las drogas encontradas en la casa, los testimonios, las grabaciones de las cámaras de seguridad del vecindario que mostraron a los sospechosos huyendo, no había defensa posible. Rogelio fue condenado a 25 años de prisión. Matías recibió 30 años por intento de homicidio, contra mí y tráfico de drogas. El tercer hombre, cuando fuera capturado, enfrentaría acusaciones similares. Cuando el juez golpeó el mazo, anunciando las sentencias, sentí un peso inmenso siendo quitado de mis hombros. Se había hecho justicia. Mi hijo estaba seguro. Todos nosotros estábamos seguros. Sofía lloró durante toda la sentencia. Después, en el pasillo del tribunal, ella se acercó a sus padres, que habían venido a apoyarla, horrorizados con lo que su hijo había hecho. ¿Quieren verlo?, preguntó su madre. ¿Antes de que se lo lleven? Sofía miró a Luis. Él asintió con la cabeza. Ve. Di lo que necesitas decir. Yo voy a estar aquí cuando vuelvas. Sofía fue, escoltada por guardias, hasta la sala donde Rogelio esperaba para ser transportado de vuelta a la prisión. No sé qué le dijo a él. Ella nunca contó, pero cuando volvió, sus ojos estaban rojos, pero también en paz, como si hubiera cerrado un capítulo. Esa noche, los tres, Luis, Sofía y yo, nos sentamos a la mesa del comedor en su casa. Yo había hecho el guisado favorito de Luis, el mismo que solía hacer cuando él era niño y estaba enfermo o triste. Gracias, mamá, dijo Luis, su mano encontrando la mía a través de la mesa. Por todo, por no creer aquel mensaje, por venir a buscarme, por arriesgar tu vida para salvarme. Tú eres mi hijo, respondí, como ya había dicho tantas veces. Yo siempre te voy a proteger, no importa qué, no importa cuándo, no importa de quién. Sofía se limpió una lágrima del rostro. Doña Ana, yo también quiero agradecer. Usted salvó a Luis, pero también me salvó a mí. Si usted no hubiera aparecido, si no hubiera llamado a la policía, yo no sé qué habría pasado con nosotros. Somos familia, dije simplemente, y la familia se protege. Comimos en un silencio cómodo, pero era un silencio diferente del silencio pesado y aterrador de aquella noche terrible. Era un silencio de paz, de seguridad, de amor. Los meses pasaron. La primavera dio lugar al verano, y después al otoño. Luis regresó al trabajo, aunque en horario reducido al principio. Su cojera disminuyó con la fisioterapia continua hasta que apenas era perceptible. Sofía cambió de empleo. El antiguo le recordaba demasiado a su hermano, a toda la tragedia. En el nuevo trabajo, ella floreció. Hizo nuevas amistades. Comenzó terapia para lidiar con el trauma. Lentamente, la mujer alegre que ella solía ser comenzó a volver. Yo regresé a mi casita, pero visitaba a Luis y a Sofía cada semana. A veces me quedaba el fin de semana entero. Cocinábamos juntos, veíamos películas, simplemente vivíamos. Aprovechábamos cada momento pacífico después de haber estado tan cerca de perderlos. Fue en diciembre, casi un año después de aquella noche horrible, que Luis me llamó. «Mamá, este año la Navidad va a ser diferente», dijo él. «Este año vamos a hacerlo bien. Vas a venir para acá en Nochebuena y te vas a quedar con nosotros hasta después de Año Nuevo, sin excusas. ¿Pero ustedes dos no quieren privacidad? Mamá, tú eres parte de nuestra familia. Siempre lo fuiste. Y este año tenemos mucho que celebrar. Tenemos que estar vivos, estar juntos, estar a salvo».
Entonces, en Nochebuena, fui a su casa. Esta vez, no llevé solo regalos sencillos. Llevé mi corazón lleno de gratitud. La casa estaba decorada bellamente. Luces de Navidad parpadeaban en las ventanas. Un árbol enorme ocupaba la esquina de la sala, cubierto de adornos y recuerdos. Había música sonando, no rap violento, sino villancicos suaves y alegres. Cenamos pechuga de pavo que Luis y Sofía cocinaron juntos. Reímos, contamos historias, brindamos con vino barato pero delicioso. Y cuando llegó la medianoche, nos abrazamos. «Feliz Navidad, mamá», dijo Luis, abrazándome fuerte. «Te amo tanto». «Yo también te amo, mi hijo. Siempre te voy a amar». Miré alrededor de la sala, el árbol iluminado, los regalos debajo de él, las caras sonrientes de las personas que yo amaba, y sentí mi corazón desbordarse. Un año atrás, en esta misma época, yo había recibido un mensaje que cambió todo. Un mensaje cruel, falso, pero que acabó llevándome a salvar a mi hijo. Y ahora, un año después, estábamos aquí. Cicatrices, sí. Traumas, con seguridad. Pero vivos, juntos, una familia. La gente dice que el instinto materno es la fuerza más poderosa del mundo. Y después de todo lo que pasé, yo creo en eso completamente. Porque el amor de una madre no conoce límites, no conoce el miedo. Cuando tu hijo te necesita, encuentras fuerzas que ni sabías que tenías. Enfrentas hombres armados, invades casas, luchas contra lo imposible. Y haces todo eso sin pensarlo dos veces, porque no hay opción. Proteger a tu hijo no es una decisión consciente. Es un instinto tan básico como respirar. Aquella noche de Navidad, mientras nos sentábamos juntos en la sala, miré a Luis, mi hijo, mi milagro, y pensé en todas las madres por ahí. Madres que enfrentan sus propios demonios para proteger a sus hijos. Madres que luchan batallas silenciosas que nadie ve. Madres que nunca se rinden, no importa qué tan difícil se ponga. Y pensé, si alguna vez sientes aquel instinto diciendo que algo está mal con tu hijo, créele, no lo ignores. No dejes que el miedo o la duda te paralicen. Porque una madre siempre sabe, y a veces aquel instinto es la única cosa entre tu hijo y el desastre. Luis me apretó la mano, trayéndome de vuelta al momento presente. ¿En qué estás pensando, mamá? En lo afortunada que soy, respondí honestamente. Por tenerte, por haber sobrevivido, por estar aquí, en este momento. Él sonrió, aquella sonrisa que yo conocía desde que él era bebé. La suerte no tiene nada que ver con eso. Tú me salvaste. Eres una heroína, mamá. No soy heroína, corregí. Soy apenas una madre haciendo lo que cualquier madre haría, protegiendo a su hijo. Y era verdad. No hice nada extraordinario. Apenas hice lo que mi corazón mandó, lo que mi amor por Luis exigió. Y haría todo de nuevo, sin dudar, si fuera necesario. Porque esa es la cosa sobre ser madre. Nunca realmente dejas de ser madre. No importa cuántos años tenga tu hijo. No importa qué tan independiente sea, cuando él te necesita, tú estás ahí, siempre. Y aquel mensaje cruel que recibí hace un año, vieja, ni pienses en venir aquí, no te necesito, acabó probando exactamente lo opuesto. Mi hijo me necesitaba más que nunca. Y yo aparecí, luché, vencí, porque es eso lo que las madres hacen. Nosotras aparecemos. Siempre. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.